En cuanto al análisis del caso, se realizan las siguientes consideraciones. Una vez revisados los cargos formulados por los recurrentes, este tribunal considera pronunciarse respecto a los siguientes problemas jurídicos. A. ¿Existió falta de conformación del litis consorcio necesario? B. La sentencia dictada por el juez adolece de las deficiencias motivacionales aducidas por los recurrentes. Y C. Se acreditaron los hechos a la circunstancia tipificada en la norma como infracción electoral, desvirtuando la presunción de inocencia. En cuanto al primer problema jurídico, existió falta de conformación del litis consorcio necesario. El litis consorcio pasivo necesario es una circunstancia procesal que exige se cuente con varias personas como parte procesal, en ausencia de las cuales, o incluso de una de ellas, no estaría completo el sujeto pasivo, lo cual también podría presentarse en el sujeto activo. Esto para precautelar el derecho a la defensa, mismo que no puede afectarse en ninguna etapa o grado del procedimiento, de acuerdo al literal A del número 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Uno de los recurrentes adujo que no existió la debida conformación del litis consorcio necesario, señalando que no se habría contado con el representante legal de la organización política. Sin embargo, cabe indicar que la denuncia electoral se la planteó contra los denunciados en calidad de candidatos, más no en contra del representante legal de la organización política, por lo que no era necesario contar con su presencia. En este sentido, no corresponde se declare esta falencia, ya que nos encontramos frente a un caso de litis consorcio facultativo o voluntario y no necesaria como alega el apelante, por lo mismo se rechaza este cargo. En cuanto al segundo problema jurídico, la sentencia dictada por el juez adolece de las deficiencias motivacionales aducidas por los recurrentes. La Constitución de la República del Ecuador establece dentro de las garantías del debido proceso el derecho a la motivación de las resoluciones de los poderes públicos, tal como se aprecia del contenido del literal L del número 7 del artículo 76 de la Constitución. Los recurrentes indican que la sentencia de instancia incurre en deficiencia motivacional de apariencia por incongruencia frente a las partes o argumentativa, ya que, a su criterio, el juez ACUO no consideró elementos relevantes al dictarla. Aducen que el juez de instancia no consideró los elementos del tipo y que formaron parte de los argumentos de su contestación a la denuncia. En cuanto a la garantía de motivación, la Corte Constitucional expidió la sentencia número 1158-17-EP21, dictada el 20 de octubre del 2021 sobre la deficiencia motivacional de apariencia. Consta el siguiente análisis. 71. Una argumentación jurídica es aparente cuando a primera vista cuenta con una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente, pero alguna de ellas es en realidad inexistente o insuficiente porque está afectada por algún tipo de vicio motivacional. En la jurisprudencia de esta Corte se han identificado los siguientes tipos de vicio motivacional, aunque esta enumeración no debe entenderse como una tipología estricta ni cerrada. 3.1 incoherencia, 3.2 inatinencia, 3.3 incongruencia y 3.4 incomprensibilidad. En lo concerniente a la incongruencia frente a las partes, que forma parte de la deficiencia motivacional de apariencia, la misma sentencia constitucional establece. 87. La incongruencia frente a las partes no surge cuando se deja de contestar cualquier argumento de las partes, sino de los relevantes, es decir, aquellos argumentos que inciden significativamente en la resolución del correspondiente problema jurídico. Para evaluar si la incidencia es o no significativa, es preciso atender al contexto del debate judicial y al estándar de suficiencia aplicable al caso concreto. Los argumentos de las partes son especialmente relevantes cuando apuntan a resolver el problema jurídico en sentido opuesto a la respuesta dada por el juzgador. 89. La incongruencia frente a las partes puede darse por omisión si no se contesta en absoluto a los argumentos relevantes de la parte, o por acción si el juzgador contesta los argumentos relevantes de las partes mediante tergiversaciones de tal manera que efectivamente no los contesta. Al respecto, en la sentencia dictada por el juez ACUO, que es impugnada, se observa que los elementos del tipo de la infracción electoral son analizados a partir del párrafo 245 y esta no es tergiversada, por lo que no se incurre en incongruencia frente a las partes, siendo por tanto impertinente declarar esta falencia. Además, el solo desacuerdo con lo resuelto por los jueces no es elemento suficiente para revocar una sentencia o declarar su nulidad. En cuanto al siguiente problema jurídico, se acreditaron los hechos de la circunstancia tipificada en la norma como infracción electoral, desvirtuando la presunción de inocencia. La presunción de inocencia de la que disfrutan las personas en el Ecuador está prevista en el numeral 2 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador de la siguiente manera. Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Mónica María Bustamante Rúa indica en lo referente a la presunción de inocencia como carga probatoria.
La presunción de inocencia implica que la carga de demostrar la culpabilidad del imputado le corresponde al acusador, liberando al imputado de la carga de demostrar su inocencia. En este sentido, la presunción de inocencia versa sobre hechos, pues solo los hechos pueden ser objetos de prueba. Es una presunción iure tantum, que exige para ser desvirtuada la existencia de un mínimo de actividad probatoria de cargo producida con las debidas garantías procesales. Al ser una presunción iure tantum, esta presunción de inocencia debe ser vencida por quien denuncie a alguien por el cometimiento de una infracción. Los hechos que se denunciaron están relacionados al cometimiento de la infracción tipificada en el número 12 del artículo 279 del Código de la Democracia, como infracción electoral para este proceso, esto es, 12. Incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. En este contexto, el Consejo Nacional Electoral, en uso de sus potestades mediante resolución número PLES-NE 628-1-2019 de 28 de enero del 2019, publica en el suplemento del registro oficial número 429 de 15 de febrero del 2019, dictó el reglamento para la promoción de las y los candidatos a consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, codificado el 6 de julio del 2022 con resolución número PLES-NE 367-2022. Este cuerpo normativo, en el literal B del artículo 7, tipificó como infracción electoral lo siguiente. Artículo 7. Prohibiciones. Se prohíbe: B. A los partidos o movimientos políticos, organizaciones sociales, servidores públicos, candidatos o ciudadanos, realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de alguna de las y los candidatos a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como se puede ver del expediente procesal y queda claro en la sentencia que se impugna, los denunciados intervinieron como candidatos a consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral el 19 de agosto del 2022 mediante resolución número PLES-NE 1-19-8-2022 que se llevaron a cabo el 5 de febrero de 2023. De allí que el hecho de que fueran elegidos como titulares o suplentes no incide en cuanto a la legitimación pasiva en la medida de que la norma establece como sujeto activo de la infracción al candidato, para lo cual únicamente se debe acreditar la inscripción y calificación de la candidatura. Ahora, en cuanto al segundo presupuesto normativo, los hechos se relacionan al proselitismo político presuntamente realizado por los candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Eduardo Julián Franco Lor, Bielka Marisol Párraga Macías, Betsy Yadira Salto Rivas y Sócrates Augusto Verduga Sánchez en el citado proceso eleccionario. Las pruebas para demostrar el cometimiento de la infracción electoral se enuncian a partir del párrafo 78 de la sentencia impugnada y son analizadas en esta a partir de su párrafo 144, iniciando por su utilidad, pertinencia y conducencia. Las pruebas constan, como se ve de la sentencia impugnada, de varias materializaciones de la misma manera que de documentos, tal como he mencionado en el párrafo 150 de la sentencia. Esto es del memorando número CNE BP 2022-0283M del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, donde, de acuerdo a la sentencia, se indica: las 7 candidatas y candidatos referidos en el párrafo anterior coinciden en su frase de posicionamiento ciudadano de cierre de spots, haciendo referencia "antes estábamos mejor", lo que deja sin lugar el argumento de los ahora recurrentes de que solo se basó el juez Acuo en links de los que alegan no fueron periciados y en el conversatorio mantenido con una figura política. En añadidura, es preciso indicar que a partir de la sentencia dictada en la causa número 111-2023 TCE, los hechos ahora denunciados adquirieron el carácter de públicos y notorios, ya que trascendieron de la esfera privada, siendo replicados en medios tradicionales y digitales de manera masiva. Es así que cada uno de los actos denunciados fueron analizados por el juez de instancia, quien contrastó los hechos con el derecho de manera particular, detalló qué debe entenderse como propaganda electoral, publicidad electoral y promoción electoral, y las razones por las cuales se configuraba el tipo infraccional denunciado y la responsabilidad de los accionados. Sobre el tipo infraccional sustentó su decisión en el literal B del artículo 7 del reglamento para la promoción de las y los candidatos a consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, indicando: la transcrita disposición legal prevé como acto antijurídico, al tratarse de una explícita prohibición, la realización de cualquier acto que constituya proselitismo político para favorecer a candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuya conducta es considerada explícitamente como infracción electoral. En lo concerniente a la actitud jurídica, se señala en el párrafo 252 del fallo: deben presentar las personas denunciadas para ser consideradas sujetos activos de la infracción que se imputa, consta la calidad de candidato o candidata, la misma que ha sido demostrada en las personas de los sujetos pasivos del proceso en materia del presente juzgamiento.
Por tanto, los elementos del tipo infraccional tipificado en el número 12 del artículo 279 del Código de la Democracia en relación al literal B del artículo 7 del Reglamento para la promoción de las y los candidatos a consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han sido analizados en la sentencia partiendo de la connotación pública que adquirieron, lo cual deja sin lugar lo que aducen los recurrentes. No debe dejarse de lado que, contrario a lo que señala el ahora recurrente, señor Sócrates Augusto Verduga Sánchez, no es elemento constitutivo de la infracción que el proselitismo político se denote solo en redes sociales de los denunciados, ya que la realización del mismo puede demostrarse en otros medios, como pudo apreciarse de la sentencia impugnada. Es pertinente señalar que para el caso objeto de análisis tampoco es elemento constitutivo único de la infracción electoral para los candidatos a consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que el proselitismo político se realice con el auspicio de un partido o movimiento político. En lo relacionado a que el Consejo Nacional Electoral no haya tomado las medidas administrativas que los recurrentes aducen, esto no obsta a la presentación de las denuncias correspondientes y al trámite procesal que deba dar el Tribunal Contencioso Electoral. Para finalizar este aspecto, la presunción de inocencia se desvirtúa con pruebas válidas anunciadas y practicadas conforme a derecho, y al acreditarse los hechos a la circunstancia tipificada en el número 12 del artículo 279 del Código de la Democracia, por lo que no se verifica vulneraciones en la sentencia dictada por el juez Acuo en lo referente a la valoración de la prueba, sanción impuesta y proporcionalidad de la misma. No obstante, por cuanto los apelantes alegan que la sanción es desproporcional, es necesario recordar que esta candidatura de elección popular, a diferencia del resto de candidaturas de democracia representativa, únicamente acceden al Fondo de Promoción Electoral. Por lo mismo, el legislador no ha establecido el derecho al gasto electoral. De igual manera, a diferencia de las demás candidaturas, su inscripción no depende de una organización política, puesto que se contrapone a la naturaleza y composición del organismo al cual desean acceder. Lo dicho tiene su asidero en tanto nos encontramos frente a cargos de elección popular que integrarán un organismo de control que, entre sus funciones, se encuentran la designación de varias autoridades de diferentes instituciones del país y la lucha contra la corrupción. De allí la necesidad de su neutralidad, lo cual no fue observado por los denunciados. Otras consideraciones sobre la calificación de la denuncia como temeraria y maliciosa. Por cuanto uno de los recurrentes, señor Sócrates Augusto Verduga Sánchez, solicita se califique las denuncias presentadas como maliciosas y temerarias, cabe indicar que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece lo siguiente: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. En razón de esto, los jueces electorales, a diferencia de los jueces penales, no tienen dentro de sus potestades calificar las denuncias como maliciosas o temerarias, como se pretende, por lo que esto no procede. Sobre los escritos presentados por los denunciados. En lo que tiene que ver con la solicitud de recursos horizontales al auto de aclaración y ampliación de 17 de enero del 2025, pedido de nulidad procesal, audiencia de estrados y consulta de norma presentados por los denunciados y que fueron detallados en acápites precedentes de esta sentencia, se determina lo siguiente. El escrito con que el apelante Betsy Yadira Salto Rivas solicitó aclaración y ampliación del auto de 17 de enero del 2025 se fundamenta en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico General de Procesos, norma no aplicable a los procesos electorales de acuerdo al artículo 1 de este código, por lo que no procede a atenderla. El escrito con que la misma apelante Betsy Yadira Salto Rivas solicitó se decree la nulidad procesal en razón de lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, indica que la causa en la que se fundamenta es la segunda del artículo 46 sobre competencia. Sin embargo, por cuanto la apelante señala que el juez no es competente para pronunciarse, cabe indicar que el artículo 61 del mismo reglamento concede al juez esta competencia, por lo que esta solicitud no procede. La apelante Bielka Marisol Párraga Macías solicitó en un primer momento la aclaración y luego la ampliación del auto de 17 de enero del 2025 con escritos presentados el 21 y 23 de enero del 2025, respectivamente. En lo relativo a estos, la denunciante pretende que el Pleno Jurisdiccional se pronuncie respecto a una decisión adoptada por el Pleno Administrativo, lo cual dista no solo de su integración, sino también de sus facultades, por lo tanto no procede. En lo concerniente a la solicitud del señor Eduardo Julián Franco Lor para que se remita el expediente en consulta a la Corte Constitucional, corresponde precisar que la facultad de constatar una eventual contradicción entre una norma y la Constitución al momento de su aplicación recae de manera exclusiva en el juez o tribunal que conoce la causa, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia número 00113 SCNCC. En la especie no se verifica ninguna contradicción de la normativa señalada, pues el proceso ha sido tramitado en estricto apego al Código de la Democracia,
y al reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, sin existir indicio alguno de una posible inconstitucionalidad de su aplicación que amerite la remisión en consulta ante la Corte Constitucional. Más bien se advierte que dicha pretensión persigue prolongar el término para resolver el asunto controvertido y dilatar su conclusión, buscando incidir de forma negativa en los plazos legalmente establecidos. Sobre el pedido de la abogada Mónica Gabriela Jaramillo, presentado el 26 de enero del 2025, de que se pronuncie el tribunal del incidente de recusación interpuesto, este órgano jurisdiccional rechazó el incidente de recusación con voto de mayoría de fecha 27 de enero del 2025. Respecto a los escritos presentados por los abogados patrocinadores de Betsy Yadira Salto Rivas y Eduardo Julián Franco Lor de 29 y 30 de enero del 2025 a las 11:41, a las 12 horas y a las 18:33 respectivamente, con que solicitaron audiencia de estrados conforme al artículo 103 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, de forma excepcional se puede aceptar el pedido cuando de auto se considere su pertinencia, sin que este sea el caso, por lo que se lo rechaza. De lo analizado en la presente causa se observa con preocupación que los denunciados y sus abogados patrocinadores han incidentado el proceso de manera reiterada, al punto de evidenciar un eventual quebrantamiento del principio de buena fe procesal con el objetivo de dilatar el proceso. Por tal motivo, se deja constancia de la pertinencia de que el Consejo de la Judicatura realice las investigaciones respectivas a fin de esclarecer si se han configurado conductas temerarias o maliciosas en virtud de lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario de las abogadas y abogados, y de ser el caso disponer las medidas sancionatorias que prevea el ordenamiento jurídico. Sobre el escrito presentado por Mónica Gabriela Jaramillo, el pedido de la abogada Mónica Gabriela Jaramillo, presentado el 29 de enero del 2025, se atiende con la sentencia dictada por el Pleno de este órgano jurisdiccional. De lo expuesto, señora Presidenta, señores jueces, señora conjueza, se propone la siguiente decisión. Primero, negar los recursos de apelación interpuestos por Eduardo Julián Franco Lor, Bielka Marisol Párraga Macías y Betsy Yadira Salto Rivas y Sócrates Augusto Verduga Sánchez en contra de la sentencia dictada en primera instancia el 3 de septiembre del 2024 a las 15:42. Segundo, ratificar la responsabilidad del señor Sócrates Augusto Verduga Sánchez y por tanto la multa de 70 salarios básicos unificados del trabajador en general, vigentes a la fecha de la comisión de la infracción, esto es, $31.500 de los Estados Unidos de América, la destitución como consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Control Social y la suspensión de los derechos de participación por 4 años. Tercero, ratificar la responsabilidad de la señora Betsy Yadira Salto Rivas y por tanto la multa de 70 salarios básicos unificados del trabajador en general, vigentes a la fecha de la comisión de la infracción. Esto es $31.500 de los Estados Unidos de América, la destitución como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la suspensión de los derechos de participación por 4 años. Cuarto, ratificar la responsabilidad de la señora Bielka Marisol Párraga Macías y por tanto la multa de 70 salarios básicos unificados del trabajador en general, vigentes a la fecha de la comisión de la infracción. Esto es $31.500 de los Estados Unidos de América, la destitución como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la suspensión de los derechos de participación por 4 años. Quinto, ratificar la responsabilidad del señor Eduardo Julián Franco Lor y por tanto la multa de 70 salarios básicos unificados del trabajador en general, vigentes a la fecha de la comisión de la infracción. Esto es $31.500 de los Estados Unidos de América, la destitución como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la suspensión de los derechos de participación por 4 años. Sexto, para el pago de la multa impuesta a los infractores señores Eduardo Julián Franco Lor, Sócrates Augusto Verduga Sánchez, así como la doctora Bielka Marisol Párraga Macías y Magíster Betsy Yadira Salto Rivas, deberán cancelar dichos valores mediante depósito en la cuenta multas del Consejo Nacional Electoral en el plazo de 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, bajo prevenciones de que en caso de incumplimiento la multa impuesta será cobrada por la vía coactiva por el Consejo Nacional Electoral, conforme a lo previsto en el artículo 299 del Código de la Democracia. Séptimo, para efectos del cumplimiento de las sanciones impuestas, una vez ejecutoriada la presente sentencia, ofíciese con copias debidamente certificadas de la misma al Consejo Nacional Electoral a fin de que 1. Registre la destitución y la suspensión de los derechos de participación por 4 años de los señores Eduardo Julián Franco Lor y Sócrates Augusto Verduga Sánchez, así como de la doctora Bielka Marisol Párraga Macías y de la magíster Betsy Yadira Salto Rivas. 2. Una vez efectuado el pago de las sanciones pecuniarias determinadas en esta sentencia, informe este tribunal sobre dicho particular sin perjuicio de que en caso de incumplimiento inicie la vía coactiva conforme lo previsto en el artículo 299 del Código de la Democracia e informe este órgano de administración de justicia sobre este particular.
al Ministerio de Trabajo a fin de que registre la destitución y la suspensión de los derechos de participación por 4 años de los señores Eduardo Julián Franco Lor y Sócrates Augusto Verduga Sánchez, así como de la doctora Bielka Marisol Parga Macías y de la magíster Betsy Yadira Salto Rivas. Una vez efectuado el registro correspondiente, se comunicará a este tribunal el cumplimiento de la sentencia en término de 2 días. Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el objeto de que en el término de 2 días informe al Tribunal Contencioso Electoral respecto al cumplimiento de la misma. Remítase atento a un memorando a la Secretaría del Tribunal Contencioso Electoral a fin de que proceda a registrar en el módulo informático de suspensión de derechos de la página web institucional lo resuelto en la presente sentencia con los siguientes datos en atención al artículo 37 del Reglamento de Actividades Técnico-Procesales de la Secretaría General y Secretaría Redactoras del TCE. 1. Nombres de los denunciantes. 2. Nombres de los denunciados. 3. Fecha de emisión de la sentencia. 4. Copia textual de la cápita de la sentencia donde se determina la destitución y la suspensión de los derechos de participación de los denunciados por 4 años. Y 5. Fecha de ejecutoria de la sentencia. Octavo, se remita copia certificada del expediente íntegro al Consejo de la Judicatura con el objeto de que tome las acciones pertinentes en razón de lo expuesto en este fallo. Hasta allí, señora Presidenta, señores jueces, señora conjueza, la ponencia dentro de la causa 123-2024 TCE acumulada. A su consideración. Muy amable, doctor Ortega, consideración de los señores jueces. Señor secretario, tome votación, por favor. Con su autorización, señora Presidenta, procedo a tomar votación del proyecto presentado por el magíster Guillermo Ortega Caicedo dentro de la causa número 123-2024-TC acumulada. Doctora Ana Abril Olivo. A favor. Abogado Richard González Dávila. Mi voto es en contra en virtud de que un precedente jurisprudencial no puede ser aplicado retroactivamente. Como bien se indica en el fallo propuesto por el doctor Guillermo Ortega, la regla jurisprudencial es realizada, confeccionada con fecha 8 de mayo de 2024. Se denuncian hechos que vienen del 2022. Entonces, ¿cómo se puede aplicar una regla de forma retroactiva? Eso lo prohíbe la Constitución de la República, y en el propio precedente se señala que es para casos ulteriores. Entienden que como es precedente, esa regla se genera o se aplica para esos casos. Quiero indicar también que si se tiene en cuenta que hay un memorando que se establece, o en el que se establece que el consejero Pita habría indicado que ha visto o que ha corroborado hechos, debía rendir testimonio, precisamente para que esa prueba pueda ser sujeta a contradicción. Eso no ha ocurrido y evidentemente creo yo que eso vicia la prueba en su análisis. Primero por la retroactividad y segundo por la indefensión por la falta de contradicción, pues el propio consejero o el propio Consejo Nacional Electoral debió cuando presencia actos que considera contrarios a la ley, denunciarlos y ponerlos a conocimiento de la autoridad, lo cual no ha ocurrido. Por esas consideraciones, mi voto es salvado, señores jueces, conforme ya lo señalé, en el propio 111-2023, caso que generó la regla jurisprudencial y que también fue aplicado de forma retroactiva. Muchas gracias. Magíster Guillermo Ortega Caicedo. A favor. Magíster Joaquín Viterillanga. A favor. Abogada Ivonne Coloma Peralta. A favor. Señora Presidenta, señora conjueza, señores jueces, siendo las 19:42, con 4 votos a favor y 1 voto en contra, queda aprobado el proyecto presentado por el magíster Guillermo Ortega Caicedo dentro de la causa número 123-2024-TC acumulada. Muy amable, señor secretario, se agradece la presencia de los señores jueces.